Buenas noches, mi nombre es Óscar Antonio Vázquez Tapia, soy alumno del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho con Litigación y Especialización en Juicios Orales. Este video es para la materia de Derechos Humanos. Los derechos humanos, tal como los conocemos hoy en día, se afianzaron gracias a las estructuras jurídicas nacidas tras las grandes crisis del siglo XX, como lo son las guerras mundiales. Dos sistemas que destacan principalmente en esta labor universal son impulsados por la ONU, y el interamericano se encuentra desarrollado por la OEA. Ambos establecen tratados vinculantes, declaraciones emblemáticas y órganos especializados para proteger la dignidad a nivel global y regional. Este video busco mostrar un poco de los componentes normativos de estas instituciones, en donde los comités de vigilancia y los procedimientos especiales como relatores temáticos, también hasta el papel de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se abordan los mecanismos contra la discriminación racial. En esta visión articulada permite comprender cómo se enlazan la protección internacional y los contextos nacionales y los desafíos actuales en materia jurídica, de justicia, equidad y representación humana. Tras la Segunda Guerra Mundial, se crea la ONU en 1945 con la misión de preservar la paz y promover los derechos humanos. En 1948 surge la OEA, centrada en la cooperación regional y el fortalecimiento democrático en América. Ambas organizaciones adoptan documentos clave. La ONU proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mientras que la OEA aprueba la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pilares del sistema internacional de protección. La OEA, o Organización de Estados Americanos, con 34 miembros, opera a través de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ONU está compuesta por 192 países que articula esfuerzos globales mediante agencias como la UNESCO, la UNICEF y la OMS, que impulsan el desarrollo sostenible y la dignidad humana. El Sistema Universal de Derechos Humanos se funda en tratados internacionales que establecen obligaciones para los estados. Su vigilancia se monitorea a través del cumplimiento de cada tratado. Un ejemplo es el Comité contra la Tortura, el creado con la Convención Internacional que tiene el mismo nombre, Convención contra la Tortura. También destaca el Comité DESC, que supervisa los derechos económicos, sociales y culturales. El Comité de Derechos Humanos, que vela por los derechos civiles y políticos, y otros comités específicos como el CERT, como el CEDAW y el CDN, así como el Comité para Trabajadores Migratorios. Este entramado se complementa con la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos, que constituyó a la antigua comisión. En conjunto conforman un sistema global que promueve y protege principalmente la dignidad humana en todo el mundo, ¿verdad? También los comités de vigilancia de este sistema universal de derechos humanos monitorean el cumplimiento de los tratados internacionales por parte de los estados. Por ello, realizan diversas acciones clave. Primero, analizan informes periódicos que los estados deben presentar sobre avances y obstáculos en la aplicación de los derechos establecidos. Tras esta revisión se emiten observaciones finales y recomendaciones que buscan corregir deficiencias o reforzar buenas prácticas. También recopilan información complementaria proveniente de otras agencias de la ONU, más objetiva y profunda sobre la situación de cada país. En contextos específicos y profundos sobre la situación de cada país, tenemos los comités que pueden realizar visitas y observan directamente las condiciones del país. Dialogan con autoridades y publican informes con recomendaciones que tienen un toque sustantivo estas.
Estas funciones permiten una vigilancia activa que fortalecen el respeto por los compromisos asumidos y promueven la coherencia entre normativa internacional y su implementación a nivel nacional. Además de los comités de vigilancia, el Sistema Universal de Derechos Humanos incluye procedimientos especiales en lo que se destacan los relatores especiales, expertos independientes con mandatos temáticos específicos. Las funciones de estos relatores son las visitas oficiales a cada país para observar la situación de los derechos humanos, la información de informes dirigidos al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General, recomendaciones para mejorar las condiciones concretas en cada contexto analizado. Se suman a estos mecanismos como los grupos de trabajo temáticos y los representantes del secretario general con mandatos más específicos. Algunos ejemplos vigentes de los relatores son los relatores sobre derecho a la alimentación y relator sobre la salud física y mental. Para pueblos afrodescendientes existen órganos como el CERD, el relator sobre racismo, el grupo de trabajo sobre la diáspora africana y el seguimiento a la Declaración de Durban. Todos estos mecanismos fortalecen el monitoreo internacional generando diagnósticos y recomendaciones claves para mejorar la garantía efectiva de los derechos humanos en cada región. El sistema interamericano creado por la Organización de los Estados Americanos supervisa el cumplimiento de los compromisos estatales en materia de derechos humanos, principalmente, obviamente, en América por su nombre. La Carta de la OEA y la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen sus fundamentos y procedimientos. Los procedimientos orientados a estos estados incluyen la erradicación de la pobreza crítica como responsabilidad compartida, la justicia y seguridad social como pilares de paz duradera, la proclamación de los derechos fundamentales sin discriminación, y sus objetivos principales son reconocer y definir los derechos humanos, establecer normas obligatorias para los estados parte, crear órganos encargados de velar por su cumplimiento, y sus órganos principales son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está su sede en Washington D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en San José de Costa Rica y está activa desde 1979. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano central interamericano que vigila el cumplimiento de los tratados de derechos humanos en América. Colabora con estados, víctimas y organizaciones civiles, como lo muestra su diálogo en comunidades afrodescendientes en 2008, que impulsó un informe especializado. Según la OEA, la CIDH brinda protección frente a violaciones y apoya el fortalecimiento institucional en los países. También otro órgano que tenemos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte IDH, creada en 1978, interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos. Está compuesta por 7 jueces electos por la OEA. Las funciones principales es que dicta sentencias vinculantes contra estados por violaciones a los derechos humanos, precisamente. Emite opiniones consultivas sobre derechos protegidos y ordena medidas provisionales para proteger personas en riesgo. Una característica especial de esta corte es que solo juzga estados, no juzga a individuos. Las acciones afirmativas dentro de los derechos humanos son acciones que se tienen que realizar de manera positiva en cuanto a la realización de la mejora de los derechos humanos. Estas son, por poner ejemplos, el problema es la discriminación racial. ¿Cuál derecho humano se está afectando? El derecho de igualdad. Entonces, la acción afirmativa para ejecutar sobre esta violación son las leyes penales contra la discriminación. Esta es la respuesta efectiva que se debe realizar. Se le llama acción afirmativa. Un ejemplo, las dificultades para conseguir un empleo digno. El derecho que se está violando es el de trabajo digno. Entonces, ¿qué se hace como acción afirmativa? Los incentivos a contrataciones inclusivas en los trabajos. De esta manera se crea un mejor ambiente para promover los derechos. Hay la implementación interna de
estos derechos en las dimensiones jurídicas, institucionales y en la política pública, pues es una forma en la que el derecho humano se implementa en la política de cada país. En el sentido, cuando se ratifica una determinación, en el sentido jurídico, reformar la Constitución y leyes para armonizarlas con el tratado y sancionar el discurso de odio y eliminar las normas discriminatorias en el artículo 4 de la CERT. En el institucional, crear organismos específicos contra la discriminación, con financiamiento, infraestructura y personal especializado. En la política pública, diseñar programas estructurales y obligatorios que beneficien directamente a los grupos excluidos, con diagnósticos de enfoque y presupuesto asignado. El objetivo es lograr un impacto real en las comunidades afrodescendientes mediante una transformación legal, institucional y programática. La arquitectura internacional de los derechos humanos es más que normativa, representa un compromiso ético para las sociedades más justas e inclusivas. Tanto el sistema universal como el sistema interamericano exige políticas concretas, estructuras sólidas y participación comunitaria activa. Aunque los mecanismos internacionales, vigilancia, consulta y litigio son claves, no bastan por sí solos. En el caso de las comunidades afrodescendientes, la igualdad formal sin acciones afirmativas perpetúa brechas históricas. Por eso se requieren medidas legales, sociales y educativas sostenidas con voluntad transformadora. La protección de derechos humanos no es solo una obligación legal, es un llamado permanente a la justicia histórica.